Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar ahora en el libro de Judas. Estábamos en Mateo. Gracias a Dios la semana pasada pudimos terminar Mateo. Y recuerden lo que les había comentado, que íbamos a estar avanzando un poquito en el Nuevo Testamento. Cuando terminamos un libro regresamos a un evangelio, terminamos el evangelio y volvíamos a continuar avanzando, ¿sale? Y nos habíamos quedado en las cartas de Pedro. Terminamos todas las cartas de Pedro y seguiría Juan, pero Juan lo estamos empezando los miércoles. Por si no vinieron este miércoles, miércoles estamos estudiando las cartas de Juan, 7:30, y domingos vamos a estar estudiando Judas y, si Dios permite, después Apocalipsis, ¿sale? Y hoy vamos a capítulo 1 de Judas y vamos a comenzar leyendo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Padre, gracias te damos porque hoy podemos leer este libro, Dios. Te rogamos que nos des entendimiento a lo largo de este tiempo y que podamos ver estos ejemplos y podamos tomar acciones que tú nos estás pidiendo. Te agradecemos por la oportunidad. Amén. Ok. Judas escribe esta carta, esta como sermón, predicación. Judas, el medio hermano de Jesucristo, hermano de Jacobo o Santiago, y está dirigido a las iglesias. Dice en el versículo 3, ¿lo puede leer alguien, por favor? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Perdón. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ok, este capítulo o este libro, aunque es corto, 25 versículos, contiene, o el propósito lo podemos ver en el versículo 20 y el versículo 21, pero también contiene muchísimos versículos y pequeños datos que para muchos los pudiera llevar a perder absolutamente el propósito del libro. Vamos a abordar, ir a algunos de ellos para poder aclararlos. No creo que lo podamos terminar el día de hoy, pero seguramente ya vieron acerca de estos ángeles y que vamos a jugar a los gigantes y que, ¿qué otra cosa? Enoc, y entonces si es verdadero lo de Enoc. Ahora vamos a llegar para allá. El asunto que Judas está escribiendo, él iba a escribir esta carta, hablar acerca de la salvación, pero había un problema, o se estaba desarrollando un problema que estaba creciendo mucho entre las iglesias. Y es que había algunos que habían, aquí nos menciona, abandonado el amor, versículo 21, y ya no estaban esperando en la misericordia del Señor Jesucristo, ni en la vida eterna, y se habían desviado en muchas ondas medio raras. Y es entonces por eso que Judas escribe esta carta, para poder corregir aquellos aspectos doctrinales y de permanencia en los creyentes de la época. El asunto no son ni los demonios, ni el evangelio, no son nada de eso el asunto. Son simplemente ejemplos que para las personas de la época era algo bien sabido y que el día de hoy algunos desconocen, pero eran esos ejemplos y vamos a ver hacia dónde va. Primero, vamos a empezar recordando. Nos dice, ustedes, amados, edifiquen vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperen en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvense en amor. En las cartas de Juan, y los animo a que puedan venir al estudio, esta semana estuvimos capítulo 1, pero cuando lleguemos al capítulo 4, el capítulo 4 empieza a hablar acerca de, capítulo 3 acerca del amor. Ahora, algo de lo que describe el capítulo 4 de la primera carta de Juan, empieza a hablar acerca del amor, pero después introduce el asunto del pecado. Y más adelante nos describe que el problema del pecado es que el pecado es una falta de amor hacia los demás. Si quieres leer más esto, ven o léelo en tu casa. Pero esto es algo que nosotros necesitamos ver aquí, que las personas, cuando se apartan del amor de Dios, pecan. Pero el pecado atenta o es un acto de no tener amor hacia los demás. Porque tu pecado, mi pecado, afecta a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, pero también afecta a la iglesia. Cuando estemos en ese capítulo, vamos a ir a Corintios, donde dice que, hablando acerca de que somos parte todos uno de otros, sembrados o plantados en un cuerpo, y dice que lo que hace uno en el cuerpo afecta a todos los demás del cuerpo. Que aquellos, vamos a leerlo nada más para que no nos quedemos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Cuando llegamos al versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque el que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante no al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vamos a la carta de Juan para poder leerlo. Y de la misma manera, cuando un miembro o una parte del cuerpo peca, todos nos dolemos o todos son afectados. Capítulo 3.
Versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y cuando leemos detenidamente desde el versículo 1 y continuamos leyendo el resto del capítulo, podemos ver que este capítulo habla acerca del amor y cómo el pecado atenta contra el cuerpo, atenta contra los que nos rodean, y es un acto de egoísmo, es un acto de soberbia, y no solamente ofendemos a Dios, sino afectamos a los que nos rodean. Ahora, van a decir, ¿y no estábamos en Judas? Sí, estamos en Judas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Judas concluye este libro, versículo 21, dice, conservaos en el amor. ¿Por qué? Va a describir a algunos que no se conservaron en el amor, ni que esperaron en la misericordia de nuestro Señor. Entonces, inicia este libro diciendo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, no van a decir, yo soy un falso maestro, yo soy un falso creyente, yo voy a hacer daño. Sino, lo hacen encubiertamente. Y después dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y los describe como hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Ojo, posiblemente algunos dirán, bueno, esto habla acerca de falsos maestros, pero yo como no soy maestro, entonces no aplica a mí. Lo que Judas está describiendo aquí es un grupo de personas, hombres y mujeres, que andaban a lo mejor de una iglesia a otra, y no necesariamente son personas o son pastores, sino son personas que a través de su ejemplo, de la forma de vivir, daban testimonio o enseñaban de lo que ellos habían creído y cómo es que ellos veían que debía vivirse la fe. Y de esta forma enseñaban a los más nuevos a otros cómo debía de ser la vida del creyente. En otras palabras, tú y yo, delante del mundo, somos el ejemplo o deberíamos ser el ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Pero cuando tú y cuando yo no estamos perseverando en el amor de Dios, no estamos esperando en su misericordia, esa forma de vivir puede ser que proyecte una enseñanza completamente diferente a lo que está escrito. Y que nuestras palabras digan, tienes que hacer esto, pero nuestra forma de vivir describa la contraria. Y entonces puede ser que en algún área nosotros seamos esto. Entonces, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y describe como Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, Jesús lo advirtió, y que Judas dice, ya llegaron, y esto ya está sucediendo. Son personas, es un tipo de carácter que ya había sido o ya se había hablado acerca de esto. Dice, primero, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, lo que está describiendo es esa hipocresía que busca hacer, o esa hipocresía que hace la obra del diablo, pero con el uniforme de Dios. Jesús habló, cuando estuvimos en el libro de Mateo, de personas que se vestían de religiosidad, pero sus actos distaban de esa verdad. Y hermanos, nosotros tenemos que ver si simplemente nos estamos poniendo el uniforme religioso, pero nuestras obras están haciendo las obras del diablo. Esto eran estos hombres impíos, que convertían en libertinaje, y pareciera que la mantra de estos hombres y la mantra de muchos es,
pero estamos bajo el periodo de gracia. Es que no importa realmente lo que tú hagas, Dios ya te salvó, Dios te ama. Y Dios te ama como eres y puedes venir y ser como tú quieras. Ahorita va a hablar acerca del ejemplo de Caín, que básicamente eso era lo que Caín vivía. Vamos a seguir leyendo. Dice, y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede leer el versículo 5? A continuación va a hablar de 3 tipos de personas que abandonaron el amor de Dios y cómo se ve en sus casos, en su caso particular. Número 1, primero dice, quiero recordarles. Este tipo de cosas o este tipo de asuntos son cosas que nosotros sabemos. Y las predicaciones, estudios como estos, no tienen como propósito revelarte algo nuevo, sino recordarte lo que tú ya sabes. Y eso debemos de entenderlo. Una predicación es para descubrir algo nuevo. Es simplemente recordar lo que desde el principio ha sido escrito. Y aquí Judas vuelve a decir eso. Quiero recordarles, número 1, ya que una vez lo habéis sabido, a lo mejor se les estaba olvidando, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y está describiendo lo que vimos en el libro de Éxodo. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo y después el libro de Josué, nosotros vimos o estudiamos que el libro de Josué representa a aquellos creyentes que habían sido salvados y que habían sido acercados a esta vida llena del Espíritu Santo, pero que por causa de incredulidad tuvieron que vagar en el desierto. Y eso es lo que nos está describiendo. Nos está describiendo a personas como tú y como yo, que hemos sido salvadas, que hemos visto la misericordia de Dios limpiándonos de la vida pasada, pero llega un punto en el que Dios nos dice, ok, yo ya te salvé, esto es lo que espero de ti. Estas son las decisiones que espero que tomes. Yo quiero limpiarte, quiero llevarte esa vida llena de fruto, esto es lo que espero de ti. Ahorita en la mañana estábamos leyendo en la clase de Escuela de Ministerios el caso de estos 10 leprosos que son sanados. ¿Y recuerdan cuántos regresaron a agradecerle o alabar a Dios? 1. Ahora, si recuerdan el capítulo, a los 10 los sanó. ¿Pero a cuántos salvó? A 1. Ahora, obviamente necesitamos leer todo, pero no está hablando de que la salvación está condicionada a la alabanza, porque será una obra. Lo que estamos viendo descrito aquí es que de estos 10 que habían visto la misericordia, la bondad y el poder de Dios, solamente 1 se había sometido a su señorío. Y puede ser, querido hermano, como lo estamos viendo aquí, que de todas estas personas que fueron salvadas y rescatadas, solamente unos cuantos entraron en esa vida fructífera, llena del Espíritu de Dios, por la incredulidad. Y muchos de los que están aquí me han hablado en otras ocasiones, como Dios les ha pedido, en sus devocionales Dios les ha hablado acerca de tomar cierta o esta decisión, y no lo han hecho. Algunos de ustedes a lo mejor no me lo han dicho, pero saben que Dios les ha pedido renunciar a ciertas cosas, empezar a hacer ciertas cosas, y no lo han hecho. Y en la falta de esa toma de decisión puede ser el por qué no están experimentando esa paz, esa vida fructífera que Dios quiere y puede darles. Muchos o algunos de los teólogos describen esto como, usan la analogía de la regadera. Describen cómo las bendiciones de Dios son como una regadera que se mantiene constantemente abierta. Y Él no la cierra, está siempre vaciando esa bendición, esa llenura que está disponible para todo aquel que quiera acercarse a ese lugar y mojarse. No es que Dios no te la quiera dar, no es que Dios diga ya me dejó contigo, está, pero debes de ponerte en la condición para poder experimentarlo. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de el fruto, producto de esa búsqueda de Dios, ese acercamiento a Dios. Entonces, primera cosa que nos describe aquí, que se ve o cómo se ve el apartarnos o no caminar en el amor de Dios, es habiendo experimentado su bondad, su misericordia, el que Él nos haya rescatado, no creerle. Y
Podemos creer que Él nos salvó, podemos creer que Él nos perdonó, pero no tenemos la suficiente fe como para tomar la decisión que sigue, en la que Él puede llevarnos a una vida diferente y transformar áreas en las que a lo mejor no hemos rendido. Y hermano, necesitamos pensar si somos esto, si obedecimos lo primero y nos quedamos ahí, pero no hemos podido avanzar y caminar en Él porque seguimos en desobediencia en ciertas áreas. Y muchos se quejan y dicen, Dios, ¿por qué esto no lo has cambiado? Y pareciera que Dios no contesta, pero Él ya te pidió algo y no va a hablar otra cosa hasta que obedezcas lo primero. Entonces, primera cosa, dice, aquellos que una vez habiendo sido liberados, sacándolos de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Siguiente ejemplo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Ahora aquí describe a estos ángeles, a estos seres que fueron puestos en una posición muy especial. Aquí hay dos formas de acercarse a este capítulo, dependiendo a qué comentarista estés leyendo. Unos explican que este versículo describe ese asunto de Génesis capítulo 6, cuando dice que bajaron los hijos de Dios, o sea, los ángeles, y que tuvieron relaciones con las mujeres humanas y que producto de eso, esa genética o esa naturaleza corrupta produjo a aquellos déspotas, aquellos hombres malos, y que fue por eso que sucedió todo lo del diluvio. Hay unos que mencionan eso, hay unos que describen que esta porción lo que está hablando es de la caída de los ángeles. La primera, cuando Satanás se rebela y arrastra a a muchos ángeles, se me olvidó el dato, a muchos ángeles, ¿no? Ahora, ¿cuál es la correcta? Realmente da igual. El punto es, o de lo que está hablando realmente a dónde quiere ir, estos seres fueron puestos en una posición para alabanza. Porque eso es lo que hacían los ángeles. Alababan a Dios, estaban en la presencia de Dios, servían a Dios. Pero llegó un momento en el que, así como Demas o como Satanás, quisieron algo más. Y dejaron esa posición de privilegio por los deseos de esta vida. Y dice que a estos, que una vez habiendo sido puestos en esa posición, dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Y lo une con lo siguiente, dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, estos ángeles, o este tipo de personas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, número 1, describe a aquellos, cómo se ve el abandonar el amor, aquellos que habiendo visto la misericordia de Dios, Dios pide algo de ellos y no lo hacen, y viven en esa vida sin fruto. Segundo ejemplo de cómo se ve a abandonar el amor de Dios, aquellos que abandonan esa posición de dignidad, de servicio, de privilegio que Dios nos ha puesto de poder hablar con Él, y lo cambiamos por los asuntos de esta vida. Y no solamente los asuntos, aquí nos habla acerca de una corrupción. Habla de la fornicación en el sentido físico, pero también en el sentido de poner ídolos o cosas primero que Dios. Entonces, estos maestros o estos hombres que dice que han sido introducidos, que toman la gracia de nuestro Dios como una forma de libertinaje, se ven de esta forma. Aquellos que justifican sus acciones, les dan un tinte de religiosidad y dicen, es que Dios es un Dios de gracia. Y porque Dios es un Dios de gracia, también ha perdonado esto. Y sí, Dios perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, pero esa condición, esa actitud que ellos han tomado, describe, en el peor de los casos, que ni siquiera son salvos. Porque vamos a las cartas de Juan para poder explicar bien esto. Primera de Juan capítulo 3. Del capítulo 3 del versículo 4
al versículo 9, Juan, cuando habla de el que comete o que practica, el verbo o la palabra en griego que se está utilizando para comete y practica es un presente perfecto continuo. Habla acerca de una acción constante y repetitiva. Ahora, cuando dice aquellos, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, ¿a qué se refiere cuando dice el que practica? Podríamos quedarnos con simplemente el que lo hace una y otra vez. Pero, por ejemplo, si vas a una práctica de soccer, ¿a qué se refiere? ¿Que estás entrenando para qué? Para un partido. Eso es lo que describe la práctica. La práctica te estás preparando para un pecado mayor. Y este es el asunto con muchos creyentes. Aquellos creyentes, vamos a hablar de lo más común, ¿no? La fornicación, el adulterio. Muchos creyentes no llegan a ese punto inicialmente porque les aterra las consecuencias. Pero empiezan con ver otras mujeres, en el caso de las mujeres otros hombres, a buscar cosas en internet. Y entonces esas pequeñas acciones son práctica que finalmente los va a llevar a un pecado mayor, en el que haya consecuencias físicas para algo que ya había nacido en su corazón. Entonces, lo que está describiendo aquí es que aquellos que viven en esa vida desordenada, no aquellos que están luchando contra el pecado y que están buscando arrepentirse, que están diciendo Dios ayúdame, que están en esa batalla, sino aquellos que deliberada, abierta y constantemente están practicando el pecado, puede describir que no son de Dios. Ahora, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 5, para esto apareció Jesús, para quitar nuestros pecados. Entonces, Jesús vino para quitar nuestros pecados, pero también, versículo 8, para deshacer las obras del diablo. No solamente quitar tu pecado, sino darte la posibilidad espiritual de alejarte del pecado. Vino para perdonar tu pecado, pero también para darte la habilidad espiritual para alejarte del pecado. Y aquí dice que el que está permaneciendo en Dios, dice su simiente, la simiente de Dios permanece en él y no peca. Es decir, que nos ha dado la habilidad, ha puesto algo en nosotros para alejarnos del pecado y para deshacer las obras del diablo. Ahora sí vamos a regresar a Pedro, porque estamos hablando de esto. Porque estos hombres que está describiendo aquí no quieren renunciar a su pecado, quieren justificarlo y ven la gracia como un medio que se ve religioso espiritual para poder permanecer en él y sentirse bien. Hermanos, Pablo, obviamente lo dice mucho más bonito, perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia, de ninguna forma. Todos conocemos eso. Desafortunadamente muchos el día de hoy que se dicen creyentes piensan o tienen esta idea de que mientras vayan a la iglesia pueden vivir como quieran. Y esto no es así, porque eso describe que eres un buen religioso, pero posiblemente no eres salvo. No hay frutos de arrepentimiento. Entonces describe que estas personas han abandonado el amor de Dios y se han pervertido, se han vuelto personas corruptas de entendimiento y han ido en pos de vicios, y aquí dice contra la naturaleza, y fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne. Ahora, ¿por qué los menciona como soñadores? Había, ay, se me olvidó el nombre, pero había durante este tiempo una secta que se había introducido al cristianismo, una secta gnóstica, tiene un nombre, empieza con no, ahorita me acuerdo, pero ellos lo que hacían, o parte de su enseñanza, y ahorita va a ir por eso a la parte de Caín, Coré y Balaam, ellos veían a Coré, a Caín y a Balaam como héroes. El asunto de ellos es que basaban gran parte de su enseñanza en lo que soñaban y en lo que experimentaban. Es decir, tú y yo, y espero que así sea, nuestra base, la base de nuestra conducta y de nuestra relación con Dios es la palabra. Nosotros
creemos que solo la Escritura, como lo decía Lutero, solo Escritura. La Escritura es el fundamento para nuestro acercamiento a Dios. Por supuesto, creemos que Dios puede actuar en cualquier forma. Dios puede poner un sueño para guiarnos. O sea, Dios puede hacer lo que quiera, podría. Pero si este sueño, si este asunto, si esta experiencia no tiene una armonía, una congruencia bíblica, no es de Dios. Digo, porque ayer le estaba diciendo a mi esposa, o sea, soñé súper raro, ¿no? Ahí en la noche soñé que atrás de la casa estaba la playa, pero cuando estaba la playa me metí a la playa, era como Danet de chocolate, y lo empecé a probar y decía, está bien rico, y después veía que salía mi hijo caminando y estaba chupándose, pero ya después decía, no, pero está salado, y cuando entraba, estábamos caminando en una mesa, era de piña, o sea, un sueño, no sé ni qué vi al final, y por qué soñé eso, o si tenía hambre, ¿no? Pero el asunto con estas personas es que ellos, todo sueño, toda experiencia, era un fundamento de fe. Y eso es un problema. Debemos de tener cuidado con estas cosas. Cuando las experiencias, como en el caso ahorita que decíamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos 10 leprosos, la sanidad era una herramienta para llevarlos a la salvación, para traerlos a Cristo. Y provenía de Dios, era un milagro, pero en uno tuvo efecto. Solo en uno tuvo efecto. Y el día de hoy, los cantos, por ejemplo, las cosas que nosotros cantamos, no es un sustituto de la relación con Dios. El canto es para poder conducir nuestros pensamientos a una alabanza verdadera. Y puede ser que tú cantes el mismo canto que yo, y yo esté pensando en que el hermano estacionó mal su carro. Puedo estar cantándolo y no estar adorando. Puede ser que un sueño, que un milagro, que una experiencia nos condujan, nos acerquen a Dios, que provengan de Dios. Puede ser que no. ¿Cuántas personas sus sueños los han apartado de Cristo? ¿Cuántas personas sus aspiraciones personales les han apartado de Cristo? ¿Cuántos se han ido en pos de un milagro y se han alejado de Cristo? Y esto es lo que nos está recordando. Judas los describe como esos soñadores, aquellos que habían apartado la experiencia de la palabra y habían puesto por encima de la palabra la experiencia. Y eso es algo que debemos de recordar. La experiencia nunca va a estar por encima de la palabra. La experiencia que viene de Dios está en armonía con la palabra y es una herramienta que Dios utiliza. Eso es lo que vemos en los evangelios. Todos los milagros que realizó Jesucristo tenían como propósito, lo describe después de cada milagro, y ellos alabaron al Padre. Era la alabanza a Dios y el reconocimiento de Jesucristo. Es a donde nos deben llevar los milagros, es a donde nos debe llevar sueños, es a donde nos debe llevar profecía, donde nos debe llevar lenguas, donde nos debe llevar todo lo que está descrito en la palabra. Al reconocimiento de que Jesucristo es el Señor y la alabanza del Padre. Deben acercarnos al Padre y deben de estar en sintonía con la palabra. Ahora dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí lo describen algunos como que se refiere a espíritus, a Dios mismo, algunos a las autoridades eclesiásticas, autoridades de cualquier tipo. ¿Cuál de estos es? Yo diría a todos. ¿Por qué? Porque una persona que está en búsqueda de Dios se somete a las autoridades que Dios ha puesto delante de él. Una persona que ha reconocido a Dios como su Salvador es una persona humilde, una persona que está trabajando buscando la mansedumbre. Una persona altiva refleja esta falta de Dios en esa área de su carácter. Entonces, y blasfeman contra las potestades superiores. Y nos pone este ejemplo. ¿Puede leer alguien el versículo 9? Está describiendo aquí la arrogancia con la que algunos pueden tomar los aspectos espirituales. Ayer predicaban con los hermanos, hablábamos de este asunto. Personas que de repente llegan y que básicamente es otra onda del gnosticismo, ¿no?
y que te ven para abajo porque es que tú no has experimentado todavía esta revelación que tengo. Porque yo sé cómo invocar y hacer que las cosas pasen. Y esta arrogancia, esta sensación de que a través de ciertas palabras o movimientos o posiciones de la voz pueden cautivar la atención de Dios y enfocar el poder de Dios hacia un punto, es lo que está describiendo aquí. Aquellas personas que piensan que a través de sus palabras pueden cautivar o a la divinidad, a Dios, o incluso a Satanás. Y hemos visto este tipo de actitudes en personas que, por ejemplo, ya amarraron a Satanás por 1000 años, ¿no? Y te quedas, dices, pues, no se ve muy amarrado. Y que lejos de estar hablando con Dios, se la pasan hablando con los demonios realmente. Ahora, este asunto pudiera parecer chistoso, pero no lo es algo muy delicado, hermanos. Porque aquí nos describe esto, que incluso este ángel, que el punto ni siquiera es entrar nada de su nombre ni nada, él entendía lo siguiente, que él no tenía que hablar con Satanás, que él tenía que dirigirse a Dios, porque el que tenía el poder no era él, era Dios. Y ese es el mismo asunto con nosotros. ¿Tú crees que Satanás me tiene miedo? Por supuesto que no. O sea, si yo entro a un lugar y hay no me tienen miedo. O sea, no los intimido. Los intimida quien está dentro de mí. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. No, o sea, no es mi presencia ni mi conocimiento. Es de quién soy y a quién pertenezco. Y este es el asunto que está tratando de describir aquí. El asunto es la arrogancia con la que algunos se conducen en cuanto a lo espiritual, pensando que la autoridad proviene de ellos y no de Dios. Y este tipo de personas son de las que se deben de tener cuidado. Cuando te dicen, mira, tú júntate conmigo y vas a aprender los misterios de Dios. O es que ya no, si tú te vas de esta iglesia, ya te amolaste, ¿eh? Que te cae la maldición del pastor. O sea, pierdes tu salvación y no solamente tú, tu familia. Y, no. Y muchos lo dicen. O sea, como si Dios se moviera a su capricho. Y el asunto no es así. Es una arrogancia enorme de este tipo de personas. Y de estas personas se está hablando. Y tengamos cuidado cuando a nuestra familia les queremos presentar esto. Cuando a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a veces no usamos esas palabras como las que acabo de usar, pero pues como me hablaste mal, quién sabe si Dios escuche ya tu oración, ¿eh? O sea, estamos atribuyendo a pues no sé, a nuestro poder, el que Dios conteste una oración o no de alguien. Y esto es algo peligroso. Tengamos cuidado con esto, porque podemos tomar esa actitud con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestra esposa, y lo único que describe es esta arrogancia y falta de conocimiento de cómo suceden y qué es lo que pasa con estas cosas. Y dice, versículo 10, ¿lo puede leer alguien? Estaba leyendo a un comentarista, un teólogo de esos viejitos, y él describía al perro que muerde a su dueño o al que lo alimenta, que porque se sienta a la puerta, piensa que la puerta es suya y que puede llegar a desconocer a aquel que lo alimenta. Y por eso describe que se corrompen como animales y que hablan y blasfeman de cuanta cosa no conocen. Y entonces él describía esta imagen en la que este perro que se sentaba a la puerta le ladraba a todo mundo, pero no para proteger ni a su dueño ni a la casa de su dueño, sino decía, aléjate de lo que es mío. Y una vez estaba de mal humor el perro y entra el dueño y le dice, aléjate porque estoy de mal humor, y lo muerde. Y lo que pasa con este animal irracional es que fue muerto. ¿Por qué? Porque olvidó que ni la puerta era suya, ni su vida le pertenecía. Entonces, esto es de lo que está describiendo aquí. Esa arrogancia que te puede llevar a meterte incluso en grandes problemas por olvidar tu posición en todo esto. Ok, versículo 11. Hay de ellos. ¿Alguien podría leer, por favor, el versículo 11? El 11 nada más.
¿Qué es lo que pasa con Caín? Lo que Caín representa es una religión sin fe que salve. Hay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Un camino en el que traemos sacrificios que no han sido pedidos, que ni siquiera son agradables y que no implican o requieren de nosotros un cambio de corazón. Esa es la base del acercamiento de Caín a Dios. Su sacrificio no era requerido, no era agradable, pero él quería que Dios lo aceptara. Y era sacrificio sin fe que salva. Y muchos de estos hombres que está describiendo, y tendríamos que tener cuidado que nuestros actos se vean de esa forma, caen en esto, en simplemente actos sacrificiales que no son agradables a Dios, o que no cambian en nada la salvación, ni pueden conducirnos a la salvación. Segundo aspecto que nos menciona aquí, dice, se lanzaron en el error de Balaam. ¿Cuál era el error de Balaam? ¿Recuerdas? Es este personaje que no se nos menciona mucho cómo estaba ahí, de qué forma tenía relación con Dios, pero dice que era un profeta de Dios. Y entonces sale el pueblo de Dios y va a pasar por ahí, y Balac, el rey de esa ciudad, le dice a Balaam, oye, tú que eres profeta de Dios, maldice al pueblo. Y Balaam, por lucro, intenta maldecirlo en varias ocasiones, pero su maldición es cambiada en bendición, y termina diciéndole, mira, no puedo maldecirlos, Dios no va a querer. Pero lo que puedes hacer es, mete a mujeres en el campamento y que ellos solitos deshonren a Dios y que ellos solitos busquen la maldición de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo descrito aquí? Vamos a volver a leerlo, dice, y se lanzaron ¿por qué? ¿En qué? Es decir, son personas que aprovechan su influencia como líderes religiosos para poder apartar a otros de Dios. ¿Has leído a lo mejor tristemente de estos influencers cristianos que de repente tienen muchos seguidores y de un día para otro dicen, ya no creo en Dios, porque el evangelio me ha fallado, y ponen toda su lista de por qué la religión, por qué el cristianismo no está bien? Y entonces jalan a muchos para dejar, porque como a ellos les fallaron, como ellos no pudieron obtener lo que pedían, nadie debería tenerlo. Es decir, utilizan su posición, utilizan su influencia sobre otros para poder hacer que los otros dejen de seguir a Dios y los sigan a ellos. Ahora esto aquí en el caso de Balaam se ve horrible, pero ¿qué cuando un padre o una madre o un pastor o el líder de una iglesia se pone como protagonista, se pone como intermediario entre los demás y Dios? Cuando, si tú no haces lo que te pido, vas a estar mal con Dios. Muchas iglesias hacen eso, muchas familias tristemente hacen eso. Si tú no me obedeces en esto, vas a estar mal con Dios. Si tú no me pides permiso, vas a estar mal con Dios y no te va a bendecir. Y entonces hacen uso de su posición para manipular a los demás. Este es la actitud, el error en el que ocurrió Balaam. El usar su posición de profeta para poder manipular y apartar a los demás de Dios y verlo a él como el medio. Hermanos, tengamos cuidado si hemos caído en eso. Porque recuerden que todo hombre, toda mujer dará cuentas a Dios individualmente y no a través de nosotros. Y el último, y aquí nos vamos a quedar hoy. Y perecieron ¿en qué? La contradicción de Coré. ¿Cuál era la contradicción de Coré? Que decían buscar a Dios y querer algo con Dios, pero se rebelaban en contra de quien Dios había puesto. Y hay muchas personas que dicen buscar a Dios, pero luchan contra lo que Dios está haciendo, o con quien Dios ha puesto, o el camino que Dios ha marcado. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo busco a Dios, pero no acepto que Él se haya llevado a mi familiar. Busco a Dios, pero no acepto que Él me haya puesto en esta condición de enfermedad o económica o lo que sea. Yo quiero buscar a Dios, pero no estoy de acuerdo que Él haya sido salvado.
o que Él esté enfrente, o que Dios lo esté bendiciendo. Y entonces la contradicción radica en el búsqueda de Dios, pero crítica de sus métodos y las formas que Dios utiliza. Eso es lo que había hecho Coré. Nosotros podemos tener lo mismo que Moisés. ¿Quiénes son ellos para poder decirnos? Nosotros podemos buscar a Dios, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y desconocía que la voluntad de Dios era usar a Moisés. Vuelvo a repetir, son aquellos que aparentemente buscan a Dios, pero reprueban los métodos de Dios. Y entonces básicamente lo que demuestran es que no buscan a Dios, buscan beneficio. Ahora, vamos a quedarnos el día de hoy aquí, pero me gustaría que pudiéramos reflexionar en que lo que nos está describiendo aquí es que permanezcamos en amor y esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede ver no hacer esto? No ser obedientes. Siguiente, apartarnos en búsqueda de los placeres de este mundo. ¿Qué otra cosa? Una religión sin fe. ¿Qué otra cosa? Podemos ver aquí el aprovechar nuestra posición para ver que, ponernos como intermediarios entre Dios y los hombres. Y la última, buscar a Dios, pero rechazar sus métodos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción que pudimos leer el día de hoy. Queremos rogarte, Padre, que si hemos de alguna forma nos hemos apartado de tu amor y hemos olvidado, hemos apartado nuestros ojos de ti, ayúdanos, Dios. Te ruego que el día de hoy nuestros corazones puedan ser confrontados a tu verdad. Bendito eres, Padre. Amén.